Dios, te damos gracias por todas tus bondades, Señor, todas tus maravillas, todos tus beneficios recibidos, Señor, por este día que nos regalas, por la salud que nos permite disfrutar, Señor, y el poder de hoy también comenzar nuestro día leyendo tu palabra. Gracias, Padre amado, por estas bendiciones. Esperamos que nos guíes en este rato de lectura bíblica, que podamos encontrar aquí en este texto de tu palabra, tu voluntad, Señor. Te rogamos, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 6, en la versión La Biblia del Oso. Que la palabra del Señor de la siguiente manera. Continuando el propósito, exhorta a que reciban la embajada con limpieza de vida y con preparación a la cruz aneja, y que se aparten de la idolatría para ser pueblo e hijos de Dios. Por lo cual nosotros, ayudando también, exhortamos, exhortamos, exhortamos os a que no hayáis recibido en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo acepto te he oído y en día de salud te he socorrido. He aquí ahora el tiempo acepto, he aquí ahora el día de salud. No dando a nadie ningún escándalo, porque nuestro ministerio no sea vituperado. Antes, habiéndonos en todas cosas como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en alborotos, en trabajos, en vigilias, en ayunos, en castidad, en ciencia, en mansedumbre, en bondad, en Espíritu Santo, en caridad no fingida, en palabra de verdad, en potencia de Dios, en armas de justicia diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por infamia y por buena fama, como engañadores, mas hombres de verdad, como ignorados, mas conocidos, como muriendo, mas he aquí que vivimos, como punidos, mas no mortificados, como dolorosos, mas siempre gozosos, como pobres, mas que enriquecen a muchos, como los que no tienen nada, mas que lo poseen todo. Nuestra boca está abierta a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón es ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, mas estáis estrechos en vuestras propias entrañas. Pues por la misma recompensa como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. No os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia y la comunicación? ¿Y qué comunicación? ¿La luz con las tinieblas? ¿Y qué conveniencia el Cristo con Belial o qué parte el infiel con el infiel? ¿Y qué consentimiento el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo, que habitaré y andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis cosa inmunda, y yo os recibiré y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí, hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Continúa el propósito declarando el pío efecto que tiene para con ellos y mostrando los frutos que se les han seguido de su dura reprensión. Así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Admitidnos
Admitidnos, a nadie habemos admitidnos. A nadie habemos injuriado, a nadie habemos corrompido, a nadie habemos engañado. No para condenaros lo digo, que ya he dicho antes que estáis en nuestros corazones para morir y para vivir juntamente con nosotros. Mucho atrevimiento tengo para con vosotros, mucha gloriación tengo de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque aun cuando venimos en Macedonia, ningún reposo tuvo nuestra carne, antes en todo fuimos atribulados, de fuera cuestiones, de dentro temores. Mas el que consuela a los humildes, Dios nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, mas aún con la consolación con que él fue consolado de vosotros, haciéndonos saber vuestro deseo grande, vuestro lloro, vuestro celo por mis palabras, vuestro celo por mí, para que ansí me gozase más. Porque aunque os contristé por carta, no me arrepiento, aunque me pesó, porque veo que aquella carta, aunque por algún poco de tiempo os contristó, ahora me huelgo, no porque hayáis sido contristados, mas porque hayáis sido contristados para enmienda, porque habéis sido contristados según Dios, de tal manera que ninguna pérdida hayáis padecido por nuestra parte. Porque el dolor que es según Dios hace enmienda saludable, de lo cual no hay arrepentimiento, mas el dolor del siglo obra muerte. Porque he aquí esto mismo, que según Dios fuisteis contristados. ¿Cuánta solicitud ha obrado en vosotros? Antes defensa, antes enojo, antes temor, antes gran deseo, antes celo, antes venganza. En todo os habéis mostrado limpios en el negocio. Así que aunque os escribí, no os escribí solamente por causa del que hizo la injuria, ni por causa del que la padeció, mas también para que os fuese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por tanto, tomamos consolación de vuestra consolación. Empero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido recreado su espíritu de todos vosotros. Que haya sido recreado su espíritu de todos vosotros. Y si algo me he gloriado a él de vosotros, no he sido avergonzado. Antes, como todos lo que habíamos dicho de vosotros era con verdad. Y así también nuestra gloriación con Tito fue hallada verdadera. Y sus entrañas son más abundantes para con vosotros cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros y de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Así que gózome de que en todo estoy confiado de vosotros. Nuevo tratado, exhortando a que contribuyan con las demás iglesias en la limosna que acordaban enviar a la iglesia de Jerusalén, a la cual como a matriz acudía, como es
10,000. Gran multitud de los que creían al evangelio de las otras partes del mundo. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación el abundancia de su gozo permaneció y su profunda pobreza abundó en riquezas de su bondad, porque conforme a sus fuerzas, como yo testifico por ellos, y aún sobre sus fuerzas han sido liberales, rogándonos con muchos ruegos que recibiésemos la gracia y la comunicación del servicio que se hace para los santos, y no como lo esperábamos, más aún asimismo dieron primeramente al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios, de tal manera que exhortamos a Tito que como comenzó antes, así también acabe esta gracia entre vosotros también. Por tanto, como en todo abundéis en fe y en palabra y en ciencia y en toda solicitud, y vuestra caridad con los que abundéis en esta gracia. No hablo como quien manda, sino por experimentar la liberalidad de vuestra caridad por la solicitud de los otros. Porque ya sabéis la gracia del Señor nuestro Jesús, el Cristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que no solo a hacer más, aún a quererlos comenzasteis el año pasado. Ahora pues, a acabarlos con el hecho para que, como fue pronto el ánimo en el querer, así también lo sea en el cumplirlo de lo que tenéis. Porque si primero hay la voluntad, pronta será acepta por lo que tiene, no por lo que no tiene, porque no para que a otros sea relajación y a vosotros apertura, sino para que en este tiempo a la iguala vuestra abundancia supla la falta de los otros, para que también la abundancia de ellos otra vez supla vuestra falta y haya igualdad. Como está escrito, el que tuvo mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios, que dio la misma solicitud por vosotros en el corazón de Tito, que recibió la exhortación y aún con mayor solicitud de su voluntad se partió para vosotros, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza es en el evangelio por todas las iglesias. Y no solo mas aún también fue ordenado por las iglesias el compañero de nuestra peregrinación para llevar esta gracia que es administrada de nosotros y del ánimo vuestro pronto para la gloria del Señor, evitando que nadie nos vitupere en esta abundancia que ministramos, procurando lo honesto, no solo delante del Señor, mas aún delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestros hermanos, al cual muchas veces habemos experimentado diligente, mas ahora mucho más con la mucha confianza que tenemos en vosotros. O por Tito, que es mi compañero y coadjutor para con vosotros, o por nuestros hermanos que son apóstoles de la iglesia y la gloria del Cristo. Mostrad pues para con ellos en la faz de la iglesia la muestra de vuestra caridad y de nuestra gloriación de vosotros. Prosigue en el mismo intento, porque de la administración que se hace para los santos por demás me es escribido
porque conozco vuestro pronto ánimo, del cual me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está apercibida desde el año pasado, y vuestro ejemplo ha provocado a muchos. Y he enviado a los hermanos porque nuestra gloriación de vosotros no sea vana en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis apercibidos. Porque si vinieren conmigo macedonios, no os hallen desapercibidos, y nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros de este glorioso atrevimiento. Por tanto, tuve por cosa necesaria exhortar a los hermanos que viniesen primero a vosotros y acaben primero vuestra bendición antes prometida, para que esté aparejada como de bendición y no como de escasez. Esto empero digo, el que siembra escasamente también siega escasamente, y el que siembra en bendiciones también segará. Cada uno, como propuso en su corazón, haga no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, para que teniendo en todo con vosotros todo lo que basta, abundéis para toda obra buena. Como está escrito, derramó, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da la simiente al que siembra, también dará pan para comer, y multiplicará vuestra sementera y aumentará los crecimientos de los frutos de vuestra justicia, para que enriquecidos en todo abundéis en toda bondad, la cual obra por nosotros hacimiento de gracia a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, mas también abunda en muchos hacimientos de gracias acerca de Dios, que por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia de vuestro consentimiento en el Evangelio del Cristo y en la bondad de la comunicación para con ellos y para con todos, y en la oración de ellos por vosotros, los cuales os desean a causa de la eminente gracia de Dios en vosotros. Gracias sean dadas a Dios del inenarrable don suyo. Continuando y feneciendo el propósito, vuelve a tocar un poco a los falsos apóstoles que lo calumniaban de grave en las epístolas y en presencia de poco valor. Ruego, empero yo, Pablo, por la mansedumbre y modestia de Cristo, que presente ciertamente soy bajo entre vosotros, mas ausente estoy confiado con vosotros. Ruego, pues, que cuando fuere presente no sea menester de ser atrevido con la confianza que soy estimado usar con algunos que no tienen, que nos tienen, como si anduviésemos según la carne. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas de parte de Dios para destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando en obediencia de Cristo a todo entendimiento, y estando prestos para castigar a toda desobediencia, es que vuestra fe, es que vuestra obediencia fuere cumplida. Miráis las cosas según la apariencia, el que está confiado en sí mismo, que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe aún un poco de vuestra potestad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Mas porque no parezca que os quiero espantaros por cartas. Porque la verdad, dicen, las cartas son graves y fuertes, mas la presencia corporal flaca y la palabra de menospreciar. Esto piensa el tal, que cuales somos en la palabra por cartas ausentes, también somos presentes en la obra. Porque no osamos entremeternos o compararnos con algunos que se encomiendan a sí mismos
mas no entienden que ellos consigo mismos se miden y a sí mismos se comparan. Nosotros, empero, no nos gloriaremos fuera de nuestra medida, sino conforme a la medida de la regla, de la medida que Dios nos repartió de haber llegado también hasta vosotros. Porque no nos entendemos sobre nuestra medida como si no hubiéramos llegado hasta vosotros, porque también hasta vosotros hemos llegado con el Evangelio de Cristo, no gloriándonos fuera de nuestras medidas, a saber, en trabajos ajenos, mas teniendo esperanza de crecimiento de vuestra fe, que seremos tasas engrandecidos conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio a los que están en ese cabo de vosotros, sin entrar en la medida de otro para gloriarnos en lo que ya estaba aparejado. Mas el que se gloría es en el Señor, porque el que se alaba, no el que se alaba a sí mismo, el tal luego es aprobado, mas aquel a quien Dios alaba. Prosigue contra los falsos ministros, gloriándose de haber ejercitado el ministerio sin haber agravado a los corintios, ni aún en su vida, y recitando sus trabajos en él. Ojalá tolerases un poco mi locura, antes toleradme. Porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen limpia al Cristo. Mas tengo miedo de que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, no sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera y caigan de la simplicidad que es en el Cristo. Por lo cual, si alguno viniere que predicare otro Cristo del que hemos predicado, o recibiereis otro espíritu del que habéis recibido, otro evangelio del que habéis recibido, lo sufráis bien. Cuanto a mí, cierto pienso que en nada he sido inferior de aquellos grandes apóstoles. Porque aunque soy vasto en la palabra, no empero en la ciencia. Mas en todos somos ya del todo manifiestos a vosotros. Por ventura pequé humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis ensalzados, porque os he predicado el Evangelio de Dios de balde. He despojado las otras iglesias recibiendo salario para ministraros a vosotros y estando con vosotros y teniendo necesidad, a ninguno de vosotros fui carga. Porque lo que me faltaba suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todas cosas me guardé de seros pesado y me guardaré. En la verdad del Cristo en mí, es la verdad del Cristo en mí, que esta gloriación no me será cerrada en las partes de Acacia o Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago haré aún, para quitar la ocasión de los que querían ocasión por ser hallados semejantes a nosotros en lo que se glorían. Porque estos falsos apóstoles obreros fraudulentos son, transfigurándose en apóstoles del Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si sus ministros se transfiguren como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez digo que nadie me estime ser loco, de otra manera recibirme
como a loco, para que aún me gloríe yo un poquillo. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con este atrevimiento de gloria. Porque muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis los locos, siendo vosotros sabios. Porque toleráis si alguien os pone en servidumbre, si alguien os devora, si alguien toma, si alguien se ensalza, si alguien os hiere en la cara. Digo lo cuanto a la afrenta, digo lo cuanto a la afrenta, como si nos hubiésemos sido flacos en esta parte. Antes en lo que otro tuviere osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas y yo. Son simiente de Abraham y yo. Son ministros del Cristo, como poco sabio hablo. Yo más. En trabajos más que ellos, en cárceles más, en azotes más, en muertes muchas veces. De los judíos he recibido 5 cuarentenas de azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Noche y día he estado en el profundo del mar. En caminos, muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de la nación, peligros en las gentes, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros con falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Sin las cosas de fuera, mi combate de cada día es, a saber, la solicitud de todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se escandaliza y yo no me quemo? Si es menester gloriarme yo de lo que es de mi flaqueza. El Dios y Padre del Señor nuestro el Dios y Padre de nuestro Señor y Padre del Señor nuestro Jesús el Cristo, que es bendito por siglos, sabe que no miente. En Damasco, el capitán de la gente del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui abajado del muro por una ventana y escapéme de sus manos. Prosiguiendo el propósito, confiesa, aunque en ajenas personas por causa de la modestia, las altísimas revelaciones de que Dios le hizo participantes y en sus tentaciones y los fines que Dios en ella pretendió. Alégales los efectos de su apostolado que en ellos se han visto. Excúsase de estas asperezas porque los que querían ver del todo enmendados. Cierto, no me es conveniente gloriarme más vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco hombre en el Cristo que antes de 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco tal hombre, si es en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. No fue arrebatado
y llevado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. De esto tal me gloriaré, mas de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis flaquezas. Por lo cual, si quisiere gloriarme de estas cosas, no seré loco, porque diré verdad. Pero déjolos, porque nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Y porque la grandeza de las revelaciones no me levante sobre lo que es menester. Esme da la repunta de mi carne, ángel de Satanás, que me apescozone. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí. Y hazme dicho, bástame mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza me perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré de mis flaquezas, porque habite en mí la potencia del Cristo. Por lo cual me contento en las flaquezas, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, por el Cristo. Porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. He sido loco en gloriarme. Vosotros me constriñisteis que yo había de ser alabado de vosotros, porque nada he sido menos de los sumos apóstoles, aunque soy nada. Con todo esto, señales de apóstol han sido hechos por vosotros en toda paciencia, en señales, en prodigios y en maravillas. Porque, ¿qué hay en que hayáis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme esta injuria. He aquí estoy aparejado para venir a vosotros la tercera vez, y no os será pesado, porque no busco vuestras cosas, sino a vosotros, porque no han de atesorar los hijos para los padres, mas los padres para los hijos. Yo empero de bonísima gana gastaré y sobregastaré por vuestras almas, aunque amándoos más, sea amados menos. Mas sea así, yo no os he agravado, sino que como soy astuto, heos tomado por engaño, heos por ventura engañado por alguno de los que me he enviado a vosotros. Rogué a Tito y envié con él al hermano. Engañados por ventura, Tito, no hemos andado con un mismo espíritu y por las mismas pisadas. ¿O pensáis que aún nos excusamos con vosotros delante de Dios en el Cristo? Hablamos más todo, oh amadísimos, por vuestra edificación. Porque tengo miedo que cuando viniere no os halle en alguna manera como no querría, y que vosotros me halláis cual no querrías, porque por ventura no haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, disensiones, detracciones, murmuraciones, rumores, bandos. Porque cuando viniere no me humille Dios entre vosotros, y haya de llorar de lo que antes había pecado y no se han enmendado, de la inmundicia y fornicación y deshonestidad que han cometido.
prosiguiendo en el mismo intento de exhortar a la enmienda a los que pecaron, tenéis la epístola. Esta tercera vez vengo ya a vosotros. En la boca de 2 o de 3 testigos consistirá todo negocio. Ya he dicho antes y ahora digo otra vez como presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si vengo otra vez no perdonaré. Pues buscáis la experiencia del Cristo que habla en mí, el cual no es flaco para con vosotros, antes es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado por flaqueza, vive empero por potencia de Dios, por lo cual también nosotros, aunque somos flacos con él, empero viviremos con él por la potencia de Dios en vosotros. Vosotros mismos ostentad si estáis en la fe, probaos vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos si Jesús, el Cristo, está en vosotros? Si ya no sois reprobados. Mas empero que conoceréis que nosotros no somos reprobados. Oramos empero a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros seamos hallados aprobados, mas para que vosotros hagáis lo que es bueno, aunque nosotros seamos habidos por reprobados. Porque ninguna cosa podemos contra la verdad, mas por la verdad. Por lo cual nos gozamos que seamos nosotros flacos y que vosotros seáis poderosos, y aún oramos por vuestra consumación. Por tanto os escribo esto ausente, por no tratar presente con más dureza, conforme a la potestad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Resta, hermanos, que halláis gozo, seáis perfectos, halláis consolación, sintáis una misma cosa, halláis paz, y el Dios de paz y de caridad sea con vosotros. Saludos los unos a los otros con besos santos. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesús, el Cristo, y la caridad de Dios y la comunicación del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Amén. Gálatas, capítulo 1. Subvertida la iglesia de los de Galacia por algunos falsos ministros del Evangelio que no obstante, el decreto del concilio de los apóstoles de Hechos 15, les habían persuadido a que se circuncidasen, y el apóstol los pretende reformar por esta epístola. El intento es: si os circuncidáis, os obligáis a toda la observancia de la ley, y Cristo no os sirve de nada. Primeramente, en este capítulo afirma su legítimo ministerio y vocación, de donde queda resoluto que su doctrina es sólida y cumplida. Y si alguien les enseñare otra, aunque sea ángel del cielo, es maldito, falso profeta. Muestra más especialmente que su apostolado no es por autoridad ni graduación de hombres, sino por inmediata elección de Cristo, aunque bien lo aprobaron los apóstoles y las iglesias. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, mas por Jesús el Cristo y por Dios el Padre, que lo levantó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia, gracia halláis y paz de Dios el Padre y del Señor nuestro Jesús el Cristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios, del Dios y Padre nuestro, al cual es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan presto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Porque no hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si nosotros, o ángel enviado del cielo, os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes habíamos dicho, también ahora decimos otra vez: si alguien nos anunciare otro evangelio del que había recibido, sea anatema.
Porque persuado yo ahora a hombres o a Dios, o busco agradar a hombres, ciertamente que si ahora agradara a los hombres no sería siervo del Cristo. Porque os hago, hermanos, saber que el evangelio que os ha sido anunciado por mí no es según hombre, ni yo tampoco lo recibí ni aprendí de hombre, sino por revelación de Jesús el Cristo. Porque ya habéis oído cuál fue mi conversación en otro tiempo en el judaísmo, que sobremanera perseguía la iglesia de Dios y la destruía, y que aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo celador más que todos de las tradiciones de mi padre. Mas cuando plugó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo por mí, para que anunciase su evangelio entre las gentes. Luego no me reposé en carne y sangre, ni vine a Jerusalén a los apóstoles que iban, que me iban delante, sino fuime a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, vine a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días. Mas a ningún otro de los apóstoles vi, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y en esto que os escribo aquí delante de Dios, que no miento. Después vine en las partes de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente tenían fama de mí, que el que otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que otro tiempo destruía, y glorificaban a Dios por mí. Fue aprobada su doctrina por los sumos apóstoles. Capítulo 2, amor. Fue probada su doctrina por los sumos apóstoles, los cuales se concertaron con él en la predicación del Evangelio, que después reprendió a Pedro porque delante de los gentiles, por causa de algunos judíos, fingía la observancia de la ley. Entra en la cuestión mostrando que por no haber bastado la ley o dar justicia, los mismos naturales judíos han sido necesitados por la misma ley de renunciarla para conseguir en Cristo la verdadera justicia por la fe, cuya muerte fuera superflua si por la ley se pudiera alcanzar la justicia. Después, pasados 14 años, vine otra vez a Jerusalén juntamente con con Bernabé, tomando también conmigo Tito. Barnabas. Vine empero por revelación y comuniqué con ellos el evangelio que predicó entre las gentes, más particularmente con los que parecían ser algo, por no correr en vano o haber corrido. Mas si aún Tito, más ni aún Tito, que estaba conmigo siendo griego, fue compelido a circuncidarse, ni aún por causa de los malsines falsos hermanos que se entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en el Cristo Jesús, por ponernos en servidumbre. A los cuales ni aún por una hora cedimos, sujetándonos para que la verdad del Evangelio permaneciese acerca de vosotros. Pero de aquellos que parecían ser algo, cuales hayan sido algún tiempo, no tengo que ver. Dios no acepta apariencia de hombre. A mí, a lo menos los que parecían ser algo, nada cierto me dieron. Antes, por el contrario, como vieron que el evangelio del capullo me era encargado, como a Pedro el de la circuncisión, porque el que hizo por Pedro para el apostolado de la circuncisión, hizo también por mí para
con las gentes. Y como vieron la gracia que me era dada, Jacobo y Cefas y Juan, que parecían ser las columnas, diéronnos las diestras de compañía a mí y a Bernabé para que nosotros predicásemos a las gentes y ellos a la circuncisión. Predicásemos. Solamente nos encargaron que nos acordásemos de los pobres, lo cual mismo hice con solicitud. Pero viniendo Pedro a Antioquía le resistían la cara, como era de condenar. Porque antes que viniese uno de parte de Jacobo, comía con las gentes, mas como vinieron, retrújose y apartóse de ellas, habiendo miedo de los que eran de la circuncisión. Y a su disimulación consentían también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue traído también de ellos en aquella su simulación. Los cuales como vide que no andaban derechamente a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué constriñes las gentes a judaizar? Nosotros judíos naturales y no pecadores de las gentes, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús el Cristo. Nosotros también habemos creído en Jesús el Cristo, para que fuésemos justificados por la fe del Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Y si buscando a nosotros de ser justificados en el Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso el Cristo ministro de nuestro pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, rebelde me hago. Porque yo por la ley soy muerto a la ley, para vivir a Dios. Con el Cristo estoy juntamente clavado en la cruz. Y vivo no ya yo, mas bien en mí el Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, por la fe del Hijo de Dios, lo vivo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, luego el Cristo por el demás sería muerto. Prueba que la verdadera justicia no es por la ley, sino por la fe en Cristo. Porque por la fe recibieron el Espíritu Santo, por el ejemplo de Abraham en Cristo, que es la simiente de Abraham. Es prometida la bendición a las gentes y los legistas están debajo de maldición, la cual Cristo tomó sobre sí para que su bendición viniese por la fe a los que en él creyesen. La promesa fue dada a Abraham antes de la ley, la cual no pudo invadir la promesa. El fin y efecto de la ley, traer los hombres a Cristo, del cual, vestido por fe, quedan hijos de Dios y por consiguientes justos. Oh Gálatas, sin ceso, ¿quién os hechizó para no obedecer a la verdad delante de los cuyos ojos Jesús, el Cristo, fue ya condenado, crucificado entre vosotros? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por la obra de la ley o por la obediencia de la fe?
Tan locos sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfecciones por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, sí, pero en vano. El que os da pues el Espíritu y obra las maravillas entre vosotros, hacerlo por la obra de la ley o por la obediencia de la fe, como Abraham creyó a Dios y fuele atribuido a justicia. Así que conocéis que lo que son por la fe, los tales son los hijos de Abraham. Y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar las gentes, evangelizó antes a Abraham, que todas las gentes de la tierra serán benditas en ti. Luego los de la fe son los benditos con el creyente Abraham, porque todos los que son de las obras de la ley, debajo de la maldición están, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mas por cuanto por la ley ninguno se justifica acerca de Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vive. La ley también no es de la fe, por la fe más. El hombre que lo hiciere vivirá por ello. El Cristo, pero no nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito cualquiera que es colgado en madero, para que la bendición de Abraham en las gentes fuese en el Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo según el hombre, aún el instrumento auténtico del hombre nadie lo menosprecie o le añade. A Abraham fueron dichas las promesas y a sus simientes. No dice y a los simientes como de muchos, sino como de uno, y a su simiente, la cual es el Cristo. Esto pues digo que el concierto confirmado de Dios para con el Cristo, la ley que fue hecha 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la heredad es por la ley, ya no será por la promesa. Dios, empero, por la promesa hizo la donación a Abraham. Pues la ley que fue puesta por causa de las rebeliones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada por los ángeles en la mano del mediador. Y el mediador no es de uno y Dios es uno. Luego, la ley es como la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera justificar la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas encerró la escritura todo debajo de pecado para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe de Jesús, el Cristo. Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados, encerrados para aquella fe que había de ser descubierta. De manera que la ley nuestro ayo fue para llevarnos al Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos debajo de la mano del ayo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en el Cristo Jesús. Porque todo lo que habéis sido bautizados en el Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay aquí judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay macho ni hembra, porque todos vosotros sois uno en el Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham
sois y conforme a la promesa los herederos. Confiere entre sí los dos estados, a saber, de la ley del Evangelio, al mismo propósito. Exhorta a dejar la observancia de la ley. Acuérdales la grande benevolencia con que lo recibieron al principio, declarándoles el intento de los que les predican la ley. Vuelve a hacer la misma conferencia de estados por la figura de Agar y Sara, de Ismael e Isaac, del monte Sinaí a la celestial Jerusalén, figurada por la terrena. Esto también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es el Señor de todo, mas está debajo de mano de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos debajo de elementos del mundo. Mas venido al cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese los que estaban debajo de la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, envió Dios el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no es más siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por el Cristo. Antes, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíades a los que por naturaleza son dioses. Mas ahora, habiendo conocido a Dios, antes siendo conocidos de Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los flacos y necesitados elementos en los cuales queréis volver a servir? Guardáis días y meses y tiempos y años. Mas tengo de vosotros de que haya yo trabajado en vano en vosotros. Sed como yo soy, porque yo soy como vosotros. Hermanos, ruegos, ningún agravio me habéis hecho. Que vosotros sabéis que con flaqueza de carne os anuncié el Evangelio al principio. Y no desechaste ni menospreciaste mi tentación que pasaba en mi carne, antes me recibiste como a un ángel de Dios, como al mismo Cristo Jesús, como al mismo criado Jesús. ¿Dónde está pues vuestra bienaventuranza? Porque yo os doy testimonio que si pudiera hacerse vuestros ojos sacaran para darme. Heme pues hecho vuestro enemigo, diciendo la verdad. Tienen celos de vosotros, no bien, antes os quieren echar fuera para que vosotros los celéis a ellos. Bueno es ser celoso, mas en bien siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros hasta que el Cristo sea formado en vosotros. Quería cierto estar ahora con vosotros y mudar mi voz, porque estoy avergonzado de vosotros. Decidme los que queréis estar debajo de la ley. ¿No habéis leído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la criada y uno de la libre. Mas el que era de la criada nació según la carne, el que era de la libre nació por la promesa, las cuales cosas son dichas por alegoría, porque estos son los dos conciertos. El uno ciertamente en el monte Sinaí, el cual engendra para servidumbre, que es Agar, porque Sinaí es un monte de Arabia, el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén, la cual sirve con sus hijos. Mas aquella Jerusalén que está arriba libre es, la cual es la madre de todos nosotros, porque está escrito: Alégrate, la estéril que no pares, rompe en alabanza y clama la que no está de parto, porque son más los hijos de la dejada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa.
Empero como entonces el que era engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa a la criada y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la criada con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la criada, mas de la libre. La conclusión de la disputa. Permaneciendo en Cristo, no estáis sujetos a la ley. El que se circuncida a la ley se obliga y ha caído de la gracia de Cristo, que de esta fe en Cristo se ha de seguir la observancia de la ley de la caridad, en la cual se suma toda la ley, no licencias de la carne, y para que mejor se entienda que entiende por carne y por espíritu, recita los frutos necesarios de lo uno y de lo otro, por los cuales el árbol será conocido. Estad pues firmes en la libertad en que Cristo nos libertó, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. He aquí yo, Paulo, os digo, que si os circuncidares, el Cristo no os aprovechará nada. Y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que es obligado a hacer toda la ley. Vacíos sois del Cristo los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Porque nosotros por el Espíritu de la fe esperamos la esperanza de la justicia. Porque en el Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni el capullo, sino la fe que obra por la caridad. Corriades bien, ¿quién os embarazó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no es del que os llama. Poca levadura leuda toda la masa. Yo confío de vosotros en el Señor, que ninguna otra cosa sentiréis, mas el que os inquieta llevará el juicio, quien quiera que sea. Yo ciertamente, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué pues padezco persecución? Luego quitado es el escándalo de la cruz. Ojalá aún fueses talados los que os alborotan, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no deis la libertad por ocasión a la carne, mas que os sirváis por la caridad los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si los unos a los otros os mordéis y os coméis, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Digo pues, andad en espíritu y no hagáis lo que desea la carne, porque la carne cudicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, porque estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisierdes. Y si sois guiados del Espíritu, no estáis debajo de la ley. Manifiestas son, empero, las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, servir a ídolos, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, sectas, envidias, homicidios, borracheras, banqueterías y cosas semejantes a estas, las cuales os denuncio, como os he denunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
longanimidad, modestia, continencia, castidad. Contra los que son tales no hay ley, porque los que son de Cristo, la carne crucificaron con sus afectos y concupiscencias. Si vivimos por espíritu, andemos también en espíritu. No seamos codiciosos de vana honra, irritando los unos a los otros, envidiosos los unos de los otros. Perdón. Canon apostólico de la disciplina que guarde el que corrige al hermano. A los frutos dichos de la carne se debe muerte infalible. A los del espíritu vida eterna. Resume otra vez la cuestión declarando los intentos de los que persuadían la ley y exhortando a permanecer en Cristo. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre, considerando de ti mismo, porque tú no seas también tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que estima de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno examine su obra y entonces en sí mismo tendrá la gloria y no en otro, porque cada cual llevará su carga. Y el que es instruido en la palabra, comunique todos los bienes al que lo instituye. No os engañéis, Dios no puede ser escarnecido, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra en su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra en el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Ítem, no faltemos del bien hacer, que a su tiempo segaremos si no hubiéramos faltado. Así que entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos y mayormente a los domésticos de la fe. Mirad qué larga carta os he escrito en mi mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os constriñen a circuncidaros solamente por no padecer la persecución de la cruz de Cristo. Pero ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, mas quieren que os circuncidéis vosotros por gloriarse en vuestra carne. Más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesús el Cristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en el Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni el capullo, sino la nueva criatura. Y todos los que anduvieren conforme a esta regla, la paz y la misericordia de Dios sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me sea molesto porque yo traigo en mi cuerpo las señales del Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús, el Cristo, sea, hermanos, con vuestro espíritu. Amén. Gracias te damos, Señor Jesucristo, en esta hora por la oportunidad que nos has dado de pasar acá este rato de lectura bíblica con los hermanos, las hermanas, Señor, aquí en esta mañana. Y rogamos de ti que nos ayudes a comprender estas epístolas que hemos leído hoy, sacar los principios que debemos observar todavía en nuestra propia vida, Señor. Y nos encomendamos también a ti al comenzar este día, para que nos guardes, nos bendigas, Señor, y nos lleves de tu mano en toda decisión que debamos tomar. En todo desplazamiento seas tú con nosotros, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús se lo rogamos, Señor. Amén. Amén.